Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 25 de septiembre. Tenemos del libro de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no se ha apagado su sed. Y así continúa esta profecía de Ageo, queridos amigos. Ciertamente que Ageo es llamado por Dios para hablar sobre esta situación, que han regresado del exilio, pero no se preocupan por reconstruir la casa del Señor. Reconstruir la casa del Señor, upeaco dice, peñan de familia, reconstruir valores, principios que necesitamos tener en nuestra vida y en nuestra casa, queridos amigos. La prioridad siempre es la prioridad de la obra de Dios, de la casa de Dios, porque el templo de Dios somos nosotros mismos. Los israelitas ciertamente, queridos amigos, que habían descuidado esta reconstrucción, ya cierto tiempo que habían vuelto del exilio, pero a cueras de Sarai, o construir las hogacueras, o ya pues igual leí viñedo, oye pues oño pero todo era en un sentido económico. Y andé ahí muchas veces ya preocupada, ya vendé al exterior, que ya vendé bacaro o curero o lo que sea, querer traer inversionistas, añadir Sarai de lo esencial y lo fundamental, reconstruir al hombre, a la persona, sacar verdaderamente pobreza cero, upe hambre cero, ñandé ya andas ahí, ña rajan una escuela, sino que sobre todo a las familias, el hambre de Dios, el hambre por reconstruir una nación sin personas corruptas, sin personas que solamente se aprovechan, ¿verdad?, del pueblo y de la gente. Y por eso la prioridad es Dios. Dios es el dueño, queridos amigos, de nuestra propia vida. Así es que tenemos que priorizar esta relación con el Señor. Vamos a reflexionar principalmente, queridos amigos, y vamos a darnos cuenta que es Dios el que provee la gracia. Dios lo proveerá en la medida en que nosotros le tenemos a Él en nuestra prioridad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.